Muy caliente, Sí. muy caliente. Está con nosotros María Eugenia Vidal y le vamos a preguntar si la deserción de alguna manera de Randazzo favorece o no favorece su candidatura en el distrito más importante, casi el 40% del país, que define gobernador y va a definir también seguramente al futuro presidente de la nación. Pero me llamaba la atención en las últimas semanas los temas de campaña que se van sumando. A partir de un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, se ha producido una polémica. ¿Este va a ser un tema de campaña? El otro tema es la droga y un tercer tema podría ser la justicia. Sí, y la inseguridad, ¿no? Y la inseguridad. Para hablar de estos temas estamos con Fernando Iglesias, con Silvia Mercado. Silvia, gracias por estar con nosotros. Y con Artemio López. Artemio, sé que no estás de acuerdo con los números que ha dado el Observatorio de la UCA, que habla de una pobreza en el país del casi del 29%. 28,7. En líneas generales que existía en el 2006, segundo semestre, que era de 27 puntos. ¿Por qué No, vos no estás estoy de acuerdo por varios motivos, metodológicos y además por historia comparada. Analicemos el número de pobreza, es el mismo que existía en 2006, cuando no había en el país todavía 3 millones de nuevos jubilados, había solo 400.000, había un 30% más de desempleo, lo mismo que trabajo informal, 45 puntos en trabajo informal contra 33,1. No existía la asignación universal por hijo, que transfiere el equivalente al 25% del ingreso en el hogar que lo recibe. No existía el plan Progresar, o sea, 5 mecanismos de transferencia de ingresos muy poderosos. Ahora, esa es tu medición, no la del gobierno. Porque No, el esta gobierno... es la crítica que le hago al informe de la UCA. En términos comparativos, no puede ser que tengamos los mismos niveles de pobreza habiendo mejorado los indicadores de empleo, habiendo transferido ingresos a través de estos 3 mecanismos poderosos, la asignación universal, el plan Progresar y fundamentalmente... Pero el empleo bajó, el empleo... El desempleo siguió bajando, de 9 puntos a 7. Había en 2006... 2006... No, es el INDEC cuando no estaba discutido, hoy es 7,1. Había 45 puntos de trabajo informal y 33,1, y no existían estos mecanismos, sobre todo la base previsional. Argentina duplicó, donde había un jubilado en 2003, ahora hay 2. Duplicó la base y entonces la cobertura es muy importante. Pero desde el punto de vista metodológico, esa muestra de 5.700 hogares, primero es pequeña, pero no importa. Lo más importante es que sobredetermina mucho los hogares pobres, los sobrerepresenta. Cuando uno analiza la muestra, se da cuenta que la distribución del ingreso entre el conjunto de hogares que mide, la verdad es que no tiene diferencias sustanciales. Cuando analiza uno el índice de concentración en esa muestra, es menor que en el promedio nacional. Si publicaran el índice de Gini, que es el índice de concentración, seguramente le daría mucho más equitativa la muestra de la Universidad Católica que lo que efectivamente sucede en Argentina. Gente muy capaz trabajando. Por supuesto. Ahí, yo la conozco. Yo no dudo de la capacidad de la gente. Yo lo que creo es que esta información no se corresponde con la realidad de ingresos del país y mucho menos con la situación de pobreza. ¿Puedo decir un par de lo cosas que sí sobre creo lo que dice es que dos cosas. nadie Primero, discute... que efectivamente en el 2006 no había inflación. Sí, había. ¿Ves? Bueno, no había la inflación que hay ahora. Ah, bueno, o que pero hubo en ¿cuánto los había de últimos inflación en el 2006? 7 años, perdóname. 12 puntos había de inflación, ahora hay 28 puntos más de inflación. Hay 28, compensada, 30, no hay 28. Pero bueno, no importa. No había los niveles de inflación que hay ahora. 27% por los plazos y fijos. que hubo durante Los todos bancos estos pagan años. 27%. Quiero decir La otra cosa convergencia más del sobre número Salvia. inflacionario casi ya no es discutida por nadie. O sea, quiero decir otra cosa. Agustín Salvia, que es el responsable del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, dice una cosa que me parece muy importante en relación a la incidencia de los planes, de todos los planes sociales, que son muchos e importantes y que por supuesto inciden. Dice que si no existieran, la indigencia sería el doble. Hoy la indigencia está en 6 puntos. Dice Agustín Salvia que efectivamente inciden y que si no existieran sería el doble. Aquí me parece que lo que hay es una enorme dificultad del oficialismo de aceptar una realidad. Es un número y como el oficialismo hay una enorme dificultad de la oposición de aceptar una realidad. Es un número.
Bueno, yo me gustó mucho las cosas. Perdóname, Fernando, ¿cuál es el porcentaje Tenés de que pobreza? preguntarle al oficialismo cuál es el número. Mi percepción es que la pobreza en Argentina está claramente por debajo de lo que señala la UCA, no está por arriba del dígito y vamos a discutirlo, bueno, o sea que vamos a discutirlo fehacientemente a masomenismo, partir de la discusión sobre canasta de alimentos. Es un masomenismo impresionante. ¿Un qué? Un masomenismo. Y ¿Por qué un digo que masomenismo? más o menos va a ser más o menos para acá, más o menos para No, allá. yo creo que lo que hay claramente No hay acá es el número, diseño Artemio, de un no hay número que números. está construido sin ningún fundamento No metodológico, hay sin números. ningún Pero fundamento ya lo dijiste, estadístico ya lo y que le da Para, pie para para. que aquellos que están ejerciendo la oposición contra el gobierno tengan un número al que aferrarse que no Ok. pueden justificar. Pero si Axel Ok. Porque quizás ¿cuál es el no valor, se cuál mide. es el valor, cuál es el valor efectivo de la canasta de pobreza que mide 28 puntos de pobreza? no es 6, ¿Cómo 7, se 8, construye ese Artemio. número y de qué manera ustedes llegan a esa conclusión? Tenés que ir por el lado de No, la bueno, C. pero vos explicalo cuál es el número, Yo el te voy a explicar fundamento. lo que No me no puedo chicanees a mí hacer. que yo chicaneo más que vos. A ver, Dale, bueno, Iglesia, a habla ver, bien y escuchemos, referite al tema. escuchemos. Dale. Vamos con las cosas que Dale, no pueden ya ser. hace un Vamos año. a ver. Vamos con las cosas que no pueden ser para usar la frase del señor. ¿Que no puede ser qué? No puede Espera, ser, escuchemos, no puede porque ser si que en no es un un lío. país en serio no tengamos una cifra. Es decir, que una persona del oficialismo le pregunta cuánto es la pobreza y dice, y bueno, pregúntale al ministro de Economía. El ministro de Economía dice que contarlos es discriminatorio y que no tiene la menor idea de cuántos pobres hay. No puede ser que estemos discutiendo cuál es el índice de pobreza. Eso indica que detrás del discurso de la reconstrucción del Estado lo que ha habido es destrucción del INDEC y de muchas agencias del Estado. No puede ser que la pobreza sea la que dijo la presidenta. La presidenta dijo es el 5%, dijo públicamente en un foro internacional. 10% la pobreza en Suiza, 7,7% la pobreza en Noruega, que es el país con los estándares de vida más altos. Puede ser la pobreza 5% dicha por la presidenta de la Nación, no por Artemio, por la presidenta de la Nación. No puede ser que el gobierno siga insistiendo lo que dice la FAO, lo que dice CEPAL. FAO y CEPAL lo que hacen es tomar los números que le dan los gobiernos, confiar en ellos, porque el mundo está lleno de países responsables y después tenemos el mamarracho del INDEC argentino. Entonces, que nos vengan a vender el número que ellos le dieron a la FAO como el número de la FAO es otra vergüenza. Y la verdad es que si vos queremos hacer algunos números, casi todos los que dijiste, pero te voy a agarrar en 2 o 3 números que son muy, muy falsos. Cuando ellos calculan la pobreza, el último dato que dan de canasta básica, que es cómo se calcula la pobreza, es el siguiente, diciembre del 2013. ¿Sabés cuánto necesita un adulto para comer en diciembre de 2013, según estos señores? 254 pesos por mes. ¿Sabés cuánto necesita para vivir completo? 577 pesos por mes. Por eso les da tan bajo eso. Pero además hay toda una serie de indicadores que son muy simples. No lo dice la UCA. La UCA dice esta cifra. Los empleados del INDEC que estos señores echaron para truchar el INDEC dicen que es del 25,1%. No tan muy diferente. La CGT, ¿no? La central, la gloriosa central de los trabajadores dice 28,6%. O sea, que son datos bien concretos. Todos opositores, sí, correcto. La oposición converge en torno al 28%, con respecto a es todas las correcto. cifras que vos decís que se agregaron, ninguna de esas mueve la balanza. Porque ninguna. la asignación universal por hijo es de 837. ¿Pero qué tiene que ver? La pobreza se mide por hogar. Iglesia, te metes en tema que no tenés la más remota idea de qué discutís. 3.821 ¿Pero qué tiene pesos que ver la eso? jubilación Estamos mínima. hablando de complemento de ingreso y la pobreza se mide por Dejame que haga hogar. papelones, ¿Cuál es el dejame nivel de hablar. pobreza? ¿Cuál es la línea de pobreza por un hogar? Dame un dato. Mirá, ¿Cuál es? Preguntale a la UCA. No, y vos, ¿Cómo decís no vos? sé, ¿por cómo te Preguntale pones a poner el INDEC, números si vos no el tenés INDEC, idea de lo que el estás INDEC, diciendo? Artemio, el INDEC Pero pone un dice, GPS. el INDEC dice que Habla de el globalización. 50%. Por favor. Sí, ¿el 50% de qué? El INDEC, declaración del INDEC, cifras del INDEC, 50% de los trabajadores argentinos ganan menos de 6.000 pesos. 6.300 Son pobres. 6.000. Y No son 70, pobres. No tenés idea, porque no hay un solo perceptor de ingreso por hogar. 70% Está todo de los mal esto, trabajadores. ¿Por qué el gobierno Pero no? estamos diciendo cualquier cosa. 30% están por abajo de los 4.000 ¿Usted pesos. cree Y que no es porque pobre. uno gana 6.000 pesos y la línea de pobreza, según él, no sé cuál es, pero debe ser más de 6.000, ya es pobre? Pero hay más de un perceptor por hogar. Y la línea de pobreza se mide por hogar, no por lo que gana un Por individuo. supuesto. ¿Y cuál es la Pero entonces, ¿para ¿cuál es la qué te canasta básica? metés a Decime hablar vos? Explícamela vos. ¿Para qué te cuál es la metés a canasta hablar básica? vos? ¿Con qué No canasta tenés básica? idea. Vos decís que es menor.
Vos decís que es menor que lo que dice la No UCA. tiene- yo ¿Con te qué canasta fundamenté básica por medís? qué es menor. Otra vez. Vos no, ¿Con qué no me canasta estás básica respondiendo medís? a lo que yo te dije. Bueno, yo te estoy Estás preguntando. tirando números al voleo ¿Con qué que canasta después no básica podés ni medís? justificar. ¿Cuánto necesita una familia tipo La para vivir? familia tipo depende del componente de sexo, de edad, ¿Qué de sé yo? cuántos Ah, miembros. Sarasa firulete, No, dale. no es firulete. Dale. Vos considerás firulete lo que es efecto. ¿Sabes por qué vos hablas de firulete? Porque no tenés la más remota idea No de lo nos que vamos hablas. a poner de acuerdo. No, evidentemente no. Si está diciendo que un hogar es pobre, si ¿Por qué no se la mide percepción la de pobreza salario en de Argentina? una persona es menor a la línea de pobreza, no nos vamos a poner de acuerdo, Nadie porque él dijo considera eso. que el hogar, ¿Dónde está eso? el hogar se mide en función del salario de un individuo, Pero lo cual nadie es un dijo absurdo eso. total. Nadie Vos lo dijo dijiste, eso. dijiste, el INDEC dice 6.000 pesos son todos pobres. Yo no dije Ayer eso. lo Lo que dijiste te- vos. ¿Por qué no se 4.000 mide, pesos Artemio, la también. pobreza en Por la favor, Argentina? A ver, por favor. ¿querías decir algo? Y vamos Quería a- preguntarle a Artemio por qué no se mide la pobreza en la Argentina. Mira, yo creo que se está construyendo las canastas regionales y se va a dar a conocer el número. Habría que preguntárselo a las autoridades del INDEC. ¿No tenés el teléfono de Discovich o alguno de ellos? Llamalo. Sí, bueno, por no, él supuesto, dijo, lo llamamos. él dijo que es muy ¿Qué difícil quiere que te de diga, hacer eh? ese cálculo. Otros indicadores No sé si es muy difícil, no. muy No, simples lo de dijo pobreza. Icovich. Mirá, Bueno, te doy cifras de No pobreza. es cifras de fácil pobreza. calcular la pobreza. Bueno, para Iglesia es fácil, pero En el efectivamente INDEC, no es fácil calcular la cifras de pobreza y pobreza. necesitas un relevamiento importante y canastas regionales Bueno, que no es fácil acá de Me no, parece construir. que no quieren decir Vamos a el hacer número. una No sé, pausa no porque creo. no nos vamos a poner de acuerdo. A ver, Quería introducirles un tema. ¿Las elecciones para ustedes tienen que seguir siendo obligatorias? ¿Qué tema? el Por voto. supuesto. El voto, perdón. Sí, 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 Me sí, refería sí. al Sí. voto. Porque me parece que hay, los políticos tienen el voto cautivo y entonces es como que son jingles de campaña, ¿entendés? Nadie se compromete a nada porque dice, total van a ir a votar. ¿Y no bueno, estaría pero- mejor ganar y estimular al ciudadano para que vaya a votar? Mira, por lo que se conoce, las situaciones de postración y de exclusión socioeconómica provocan normalmente mayor nivel de ausentamiento en las elecciones, con lo cual me parece que el forzamiento a votar siempre es contracíclico y va contracorriente. Evita, entre otras cosas, que los que menos informados, los que tienen situación de postergación, no concurran a la votación. Creo que es una bandera democrática que habría que sostener, pero bueno, no tengo una posición, mi posición, Sí, no yo tengo creo una que- posición Voto definitiva. obligatorio. Voto obligatorio. Voto obligatorio. Sí, yo creo lo Sí. mismo. Me da la sensación ¿Qué de que se es juega? una conquista. ¿Qué se juega el domingo? Me refiero a las elecciones en Capital Federal. ¿Qué se juega? Es una buena pregunta porque hay mucha gente que me parece que no lo sabe. Yo creo que se va a votar realmente, a pesar de que Martín Lustó no quiera, un modelo nacional. Porque la ciudad de Buenos Aires me parece que tiene una muy buena percepción de parte de la sociedad. Entre paréntesis, yo estuve recién en Montevideo y en Uruguay. En Uruguay, en Montevideo ganó el Frente Amplio en Uruguay y ganó el Frente Amplio también en la ciudad, en Montevideo, en la capital. Y impacta la diferencia de respaldo que tiene la gestión del Frente Amplio que en Bueno, pero acá Montevideo. no vayamos. No, porque yo siempre critico tanto la Argentina, cómo nos ven Sí. y demás. Acá hay un orgullo por la ciudad de Buenos Aires que en otras, digamos, me llamó la atención que Montevideo no hubiera, A ver. independientemente yo de creo a quién se vote. que la polaridad política de la capital federal, es decir, entre un grupo, digamos, de centro izquierda y uno de centro derecha, uno más con una característica, es más o menos lo mismo que hay en los países que en estos últimos 20 años en toda la región han dado consistentes pasos adelante. Es la polaridad política que existe en Chile, es la que existe en Brasil, es la que existe cambiando un poco en Uruguay y en todos los países que fueron para adelante. El único país que ha desaprovechado esta enorme oportunidad que ha tenido la región ha sido Argentina, y la anomalía, como siempre, es el partido que ha gobernado 24 de los últimos 26 años, robando con la mano derecha en los 90 y robando con la mano izquierda. Tan duro con la UCR. Sí. No, bueno, pero de todas maneras... No, en Unión Cívica Radical. Perdón, no sé de qué partido se refiere. 24 años de 26, porque vos los números no... Le falta decir volví a la escuela y el hace tirano número. prófugo, ni nombra al peronismo ya. Bueno, ¿qué se juega? ¿Cuánto desgaste tiene Macri en la ciudad? De acuerdo a la brecha que tenga uno u otro candidato, ahí analizaremos.
Lo que me parece que va a ir a la saga de todas las derrotas provinciales que tuvo el PRO desde Neuquén en adelante, donde no ha ganado una sola elección. Van terceros en todos, Artemio. Este también Terceros en Capital ¿Vos no eras Federal. progresista? Terceros en Córdoba. Terceros en Santa Fe. Perdieron Mendoza. Cuarto. No hablen de derrotas que quedan Bueno, mal. por quedan en favor, offside. Alicia, no tenés idea de lo que decís. Bueno, Tercero. acá Artemio... Vemos que no conoce de varios temas, no sé de uno. Artemio, ¿vos decís que el Frente para la Victoria gana en primera vuelta? ¿La fórmula Cioli-Zarini? Sí. Sí, ya está. A mi En juicio primera vuelta, sí, en balotaje. ya hoy Tenemos está acá cerca del encuestadores, 40%. Sí. ¿eh? Yo creo que gana en primera vuelta y cuando se conozcan los números de provincia de Buenos Aires van a definir la media En las nacional. encuestas van bárbaros, en los votos van muy mal. Qué Sí, lástima, no me ¿eh? digas. Sí, ¿Eh? sí, Bueno, sí. a mí me parece que el triunfo en primera vuelta es importante. Cuando uno analiza la saga de elecciones que se constituyeron desde Neuquén en adelante, se da cuenta que no hay competencia a nivel nacional. Hay sí fuerzas distritales que Pero pueden el frente- eventualmente en algún distrito Pero a nivel nacional no tiene perspectiva. La diferencia la van a hacer en la provincia de Buenos Aires, entonces, porque En la hasta provincia- ahora... No, Votó el pero cuando vos 40%. analizás intención de voto a nivel nacional, Sí. la lógica nacional cambia con respecto a la distrital de manera notable. Y además no hay ninguna fuerza nacional que pueda recuperar las alternativas opositoras a nivel distrital. Por ejemplo, lo que María Eugenia Vidal, lo que que está acá, me sucedió parece en que no está de Córdoba, acuerdo con vos. ¿a qué espacio de la oposición se lo atribuyen? El triunfo de Schiaretti. De Schiaretti. ¿A quién? ¿A Massa? ¿Gana Massa a nivel nacional? No, a De la Sota. Bueno, es un ¿y triunfo cómo de se La expresa Sota. eso a nivel nacional? No tiene expresión nacional abierta. Yo creo que lo que hay que analizar es Bueno, cuál es la dinámica nacional. pero yo Nuestra creo que sí. perspectiva es que el Frente para la Victoria, con la fórmula que encabeza Daniel Scioli, va a tener a nivel nacional los votos suficientes como para atravesar la barrera del 40% sin una oposición que pueda superar el 30%. A mí me Daniel parece que eso Scioli está tiene planteado. alguna chance, no de, por supuesto, de ganar en primera Bueno, vuelta. tiene- ¿Tiene alguna chance de tiene- ganar si Cristina Fernández de Kirchner Tiene no lo provincia- respalda? No, Porque pero si en la todos los imagen de lugares- Cristina, si la imagen de Cristina en es la, todos es los la que lugares- tracciona Bueno, el en despliegue todos los electoral lugares de donde FPV a nivel Cristina- No nacional. todos dicen lo mismo. En todos No, los por lugares, supuesto. perdón. Hay sectores de la oposición que Perdón, plantean que en ganan todos ellos. los Eso- lugares eso donde es una Cristina- realidad. Él dice, En todos los el lugares Frente para la donde Cristina respaldó enfáticamente un candidato, perdió No me y parece- mal. no me parece que sea así. Es No uno, entiendo la No me cuenta. parece que sea así. Pues esas son las Ganó. cuentas del El INDEC, Frente ¿no? para la Victoria, en líneas generales, tuvo mucho mejor desempeño en los distritos que hubieron hasta ahora elecciones que el que se esperaba. Al revés de lo que se esperaba Bueno, con otra pero- fuerza, pero- que se pero supone en a que Córdoba eran el Frente para la triunfantes. Victoria, que fue apoyado, salió tercero. En Córdoba es una provincia donde el Frente para la Victoria a nivel distrital tiene problemas y cuando vos analizás la dinámica nacional de la Mendoza estructura... sí, pero en Mendoza el voto que tiene el FPV está consolidado en torno a la fórmula Artemio, Scioli solo Zarini. ganó el Frente Cuando para vos la analizás Victoria. el voto de Mendoza opositor, desagregás la perspectiva nacional y vos vas a ver que una parte del voto de Mendoza no va a acompañar la propuesta del PRO. Es más, A ver. el radicalismo que en Mendoza gana las elecciones es el más crítico a la convención de Entre Ríos que A ver. planteó el tipo de Se puede, unidad a ver, pro-UCR, dale. que es el que funciona a nivel No nacional. entendí muy bien. Me A ver, parece que son, ¿qué es lo que no entendí? son matemáticas del INDEC las que hace Artemio. porque A mí me él parece dice, que vos no por entendés, un lado- entre otros A ver, temas, bueno, el tema ahora electoral. escuchamos. Sí. Él dice, el Frente para la Victoria va a sacar más del 40%. Sí. Vamos a darle 45%. No, yo no dije el 45. Macri, vamos a suponer 40. No te voy a dar para tu favor, 42. ¿Cuánto No me hicimos? des nada a favor porque yo no 42. necesito, me arreglo solo. Macri dice va a sacar menos del 30. O sea, entre 42 y menos del 30 estamos No, no en va a 70. sacar, no. El otro Observo que 30%. no saca. Otra vez, vos tenés tanto miedo de lo que yo voy a decir que No, te yo tenés no que tengo superponer ningún miedo. siempre. Si vos lo que- Déjame lo hacer que los decís papelones refuerza mis tranquilos. posiciones, Déjame, Ignacia. si total yo no sé de Desde nada, de hace nada. años. Déjame hacer el papelón Sí. tranquilo. Sí. 40% de un lado, Igual lo haces 30% del solito. otro. Yo no sé cómo es la matemática de Artemio y del INDEC, pero da 70. El otro 30% de los argentinos que van a votar a Massa, me parece que hay algo que no Bueno, les Massa cierra. tiene presencia Y la en la provincia de realidad- Buenos Aires, y la cosa que realidad- buena parte y de la los realidad- periodistas ningunean y la sin embargo realidad- sigue teniendo presencia en Mira, provincia de te lo Buenos voy a Aires decir con que la le impide frase- construir una alternativa opositora unificada. Otra vez, no dejas hablar. Es real. La única verdad No, es no la es que no realidad. dejas hablar. La única verdad es la realidad. Terceros en la capital federal, terceros en Santa Fe, terceros en Córdoba, perdieron la provincia de Mendoza. Sí. Más del 40% de los argentinos ya votaron, el Frente para la Victoria todavía no anda por el 30%. ¿Y la Así oposición que- cómo anda, Ese va. amigo? Sí, son todos los demás. No ¿viste? tenés, Porque a ustedes no se tenés los banca idea de lo que nadie. decís. Según vos, Stolbizer gana Santa Fe, Massa gana Córdoba. No, no vos estoy diciendo asumís eso. que la lógica distrital es la lógica nacional. No, la tenés lógica idea nacional tampoco. es que de un Agregalo lado a están tu larga ustedes. lista de ignorancias, que es este tema también La de cómo lógica funciona nacional, electoralmente que de un la lado están Argentina. ustedes, que son Agrega la pobreza, cuestión electoral.
Tenés varios temas. La para lógica aprender. nacional es que de un lado Sí. están ustedes, que son la continuidad No sé si de la ustedes. corrupción, de la pobreza y Ahí lo tenés. de la corrupción, de la pobreza y del desgobierno. Y del Sí. otro lado Y del están todos los demás. sarampión y Así que andan por el y 30, la los demás varicela, deben andar por ¿eh? el 70. Por Yo creo que supuesto. se te la van a poner muy bien. difícil. Bueno. Me parece que- Donde solo ganó el Frente para la Victoria, donde Cristina no respaldó al No es candidato. verdad eso, Cristina es la política más clarísimo. popular de Argentina junto Está con Scioli. clarísimo. Son las dos, ¿Cuál es la más imagen? ¿Cuál es la importantes imagen hoy de imágenes, 55 a nivel nacional y en los sectores populares más. En Mendoza, Bueno, es la los presidenta que se encuestadores retira decían que con mayor tenía popularidad 57 puntos y después de salía los dos segunda. mandatos que ha realizado. O sea, Bueno. Cristina tiene imagen positiva por arriba del 55% después de dos No gestiones. logra, si eso fuera cierto, En las cosa que encuestas le dudo, va bárbaro. En la no, encuesta, no dicen, logra sobre todo las que trasladarlo a haces los vos, en la que haces candidatos. vos le va fenómeno. Los dicen todos los Sí. estudios conocidos. No logra es trasladarlo a la su política más En las popular. encuestas le va muy bien y en la que No, haces vos a le vos va te va fantástico. muy bien esta iglesia. Bueno, por por eso suerte que está tenemos buscando a un dos- puesto Yo ahora en muy el PRO. feliz. Recorriste todo el espinel posible de alternativa política. Bueno. Aterrizó acá, además sos una piedra, te vas a terminar de hundir. Dale. Como una Yo he estado solamente en un No, sector y estuviste siempre como independiente. como transhumante de la Muchísimas política. gracias. Tenemos a dos consultores importantes que van a poder aclarar un poco Los esto. números, ¿no? Pero antes, Silvia, gracias por el libro El relato peronista, porque la única verdad, dice Silvia, no siempre es la realidad. Gracias, Clara. Otro día vamos a hablar de este libro que es realmente muy interesante. Gracias. Seguimos con María Eugenia Vidal a ver qué piensa de todo lo que escuchó.